Continuando con el anterior video, vamos a proceder a hacer las lecturas que nos hablan sobre este tema de que debemos siempre estar unidos a Cristo para cualquier acto, para cualquier actividad, para cualquier empresa que hagamos en la vida. Entonces vamos a continuación a tomar del volumen 12 del Reino del Fiat en medio de las criaturas, Libro del Cielo, volumen 12, con fecha 4 de julio de 1917. Vamos a leer el cuarto párrafo de este escrito. Dice Luisa: otro día estaba yo pensando en el bien que las demás almas tienen de estarse ante el Santísimo Sacramento, mientras que yo, pobrecita, estaba privada de este bien, y el bendito Jesús me ha dicho. Como ya sabemos, Luisita Picarreta vivía postrada en una cama y no tenía pues ese privilegio de hacer visitas al Santísimo, como otras personas suelen hacer para visitar al Santísimo en una iglesia, en una capilla de adoración perpetua, etc. Entonces Jesús le dice lo siguiente a Luisa y a nosotros: hija mía, quien vive en mi voluntad permanece conmigo en el tabernáculo y toma parte en mis penas, en las frialdades y en las irreverencias que sufro por todo lo que aquellas mismas almas hacen en mi presencia sacramental. Y aquí ya nos da una gran lección el Señor. Si se vive en su voluntad y permanece conmigo, dice Jesús, en el tabernáculo, y toma parte en mis penas, en las frialdades y en las irreverencias que sufro por todo lo que aquellas mismas almas hacen en mi presencia sacramental. O sea, si vivimos, repito, en la divina voluntad, ya estamos con Jesús en el tabernáculo. Como hemos dicho, pues la divina voluntad abarca todo espacio, todo tiempo, todo lugar, toda persona. Entonces, si estamos viviendo el divino querer, ya estamos también con Jesús en la Santa Eucaristía, porque estando con Él es una comunión permanente, una comunión continua. Entonces, más bien estamos, ya estando con Él, hacemos actos de adoración y actos de reparación por todas las ofensas que tiene el Señor con el Santísimo Sacramento. Cuántas profanaciones, abusos, hasta misas negras se hacen con la Eucaristía. Entonces, eso, viviendo ya la divina voluntad, puedes hacer actos de reparación. Quien vive en mi voluntad tiene la supremacía sobre todo y tiene siempre reservado el puesto de honor. Por tanto, ¿quién recibe más bien? ¿Quién está delante de mí o quién está en mí? Para quien vive en mi voluntad, no tolero ni siquiera un paso de distancia entre mí y Elia, ni división de penas ni de gozos. Tal vez la tenga en la cruz, pero siempre conmigo. ¿Qué cosa? Dice, ¿quién recibe más bien? ¿Quién está delante de mí o quién está en mí? Para quien vive en mi voluntad, no tolero ni siquiera un paso de distancia entre mí y ella. Sí, normalmente cuando vamos a hacer una visita al Santísimo,
sea en una iglesia, en una capilla de adoración perpetua, pues la costumbre ha sido irse a postrar de rodillas delante del Santísimo Sacramento, de esa custodia, pero siempre manteniendo una distancia, con respeto, con dignidad. Pero el Señor no quiere eso solamente. Claro, tal vez las personas lo hacen con mucho amor, con mucha devoción, porque no saben estas verdades. Pero a Él lo que le agrada es que estemos en Él, sin un milímetro de distancia. Porque eso lo dice en otra parte de sus escritos, que lo que a Él le agradaría es que le saquemos de la prisión que vive en el tabernáculo, aunque este sagrario sea de oro, que se ponga el material más fino en la composición de ese tabernáculo, pero al fin y al cabo, dice, es una prisión. Sí, Él está vivo y presente en la hostia, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero Él dice, hablando de la Sagrada Comunión, cuando realizamos, por ejemplo, dice que Él permanece en la hostia 10, 12, hasta 15 minutos, dependiendo de la especie de la hostia. Pero después que se acaba y se termina ese accidente de la hostia, que es un pan, él sale ya, se va el Señor de esa, ya no está Él presente, porque se terminó ya de consumir esa hostia. Y claro, cuando comulgamos, se acaba esa hostia y Él queda ahí con su gracia santificante, pero no obrando con nosotros, ni nosotros con Él. Se va. ¿Por qué? Porque no encuentra una voluntad divina en nuestro interior, en nuestra vida. Solamente estamos comulgando en forma muy humana. Entonces Él no puede continuar así, sino Él quiere que ya nosotros vivamos ese divino querer, esa divina voluntad, para que Él continúe en nosotros el resto del tiempo. Ojalá pudiéramos hacer estos actos divinos todos los días, no solamente actos intermitentes. No, lo que Él quiere es que hagamos una vida, seamos hostias vivas. Entonces, miren lo que nos dice. Y a continuación, he aquí por qué te quiero siempre en mi querer, para darte el primer puesto en mi corazón sacramentado. Quiero sentir tu corazón palpitante en el mío, con mi mismo amor y dolor. Quiero sentir tu querer en el mío, que multiplicándose en todos me dé con un solo acto las reparaciones por todos y el amor de todos, y unido tu querer en el mío y haciendo mía tu pobre humanidad, la eleve ante la majestad del Padre como mi víctima continua. Estando ya con Él podemos hacer actos de adoración y de reparación también, por todo lo que hemos comentado de los sacrilegios, abusos, misas negras que se hacen con la Santa Eucaristía. Entonces, como está un Dios en nosotros, con Él, con ese poder que Él tiene, como Dios que es, podemos hacer actos de adoración al Padre Dios por todos los que comulgan y reparar por aquellos que profanan a esa Santa Eucaristía. Bien, y dice, me dé con un solo acto las reparaciones por todos y el amor de todos, y unido tu querer en el mío, y haciendo mía tu pobre humanidad, la eleve ante la majestad del Padre como mi víctima continua. Sí, miren, Rosita Picarreta era un alma víctima, porque había doblegado su voluntad para solamente vivir de divina voluntad.
Y eso también es muy difícil. A nosotros nos sucede esto porque hemos estado acostumbrados a vivir siempre de la voluntad humana, del querer humano, con muchos hábitos humanos, apegos humanos, y se han hecho como una pega ahí que nos hemos habituado tanto y no queremos dejar esas costumbres, esos hábitos, esos apegos. Entonces, renunciar a eso es muy difícil. ¿Cuánta gente que se dedica a mentir hasta con mentiras piadosas? Y ese es un hábito. Y si te dice el sacerdote que deje eso, ya te cuesta cumplir esa penitencia. Por eso vuelves otra vez a caer en lo mismo, porque ya es un hábito. La calumnia, la difamación. ¿Cuántas cosas que estamos acostumbrados? Las idolatrías falsas. Por ejemplo, esto del fútbol ahora con la muerte de Maradona. ¡Qué fanatismo! ¡Qué idolatría! Hasta vienen a decir la mano de Dios, porque metió un gol con la mano. En el entierro, cómo la gente desbordó sus pasiones, rompiendo el cordón policial y aferrándose al ataúd. No, son apegos humanos, idolatrías falsas. No. Por eso aquí nos dice que acostumbrémonos ya a dejar los modos humanos, los apegos humanos. Y eso nos va a costar. Y vamos también, si vivimos ya la divina voluntad, vamos a también a ser almas víctimas porque hemos renunciado al querer humano. Y ahora queremos ser una sola cosa con Él. Miren este crucifijo. La voluntad humana se atraviesa a la voluntad divina el palo vertical y forma la cruz. Entonces, cuando nosotros renunciemos a nuestros apegos, a nuestra voluntad humana, este palo horizontal se vuelve vertical y ahora sí estamos en sintonía con ese único Dios, viviendo su divina voluntad. Y por eso dice, y unido tu querer en el mío, y haciendo mía tu pobre humanidad, la eleve ante la majestad del Padre, como mi víctima continua. Bien, entonces este era un escrito, como digo, del 4 de julio de 1917, volumen 12. Ahora vamos a leer de este volumen cuarto, un escrito del 8 de octubre de 1901, volumen 4. Valor y eficacia de la simple intención de hacer cualquier cosa por medio de la humanidad de Jesús. Así se nutre de su mismo alimento. Luisa dice, esta mañana, después de haber demorado mucho aguardando a mi adorable Jesús, mientras lo esperaba, hacía cuanto más podía por hacer que aparezca todo lo que estaba obrando en mi interior con lo interior de nuestro Señor, deseando darle toda la gloria y reparación que le daba su humanidad santísima. Ahora bien, mientras hacía esto, vino el bendito Jesús y me dijo, hija mía, si uno se sirve de mi humanidad como medio para obrar, aunque fuere un pensamiento, una respiración, un acto cualquiera, estas acciones son como otras tantas joyas que salen de mi humanidad y se presentan delante de la divinidad, y como salen por medio de mi humanidad, tienen los mismos efectos de mis acciones cuando estaba en la tierra. Entonces, la clave es que hay que servirnos de la humanidad de Jesús como medio para obrar. Así fuera la cosa más pequeña, como dice un pensamiento, una respiración, cualquier acto. Son joyas, dice, que salen de mi humanidad y se presentan ante la divinidad.
Entonces, esto, por ejemplo, tampoco sabían los apóstoles cuando atravesaban el mar en esa barca. Si hubiesen comprendido lo que significaba la humanidad de Jesús, que ahí estaba un Dios hombre con ellos, y por lo mismo no debían tener ni miedo, cualquiera que hayan sido las circunstancias de ese mar bravío, pero les faltó fe y confianza. No creyeron en la omnipotencia de ese Dios misericordioso y amoroso que les dio tantas demostraciones con los milagros, con su palabra. Y dice Luisa, y yo, Señor, siento como una duda. ¿Cómo puede ser que con la simple intención en el obrar, aun tratándose de las más pequeñas cosas, que si se consideran son cosas de nada, vacías, parece que la sola intención de vuestra unión y de agradaros solamente a vos, las llena y vos las eleváis de esta forma suprema, haciéndola aparecer como una cosa muy grande? Y Jesús le dice, hija mía, nada es vacío en el obrar de la criatura. Así fuere una obra grande, sino que mi unión y la simple intención de agradarme lo llena, y como mi obra, así fuere solo una respiración, excede de manera infinita todas las obras de las criaturas juntas. Un respiro hecho en la divina voluntad con Jesús vale más que cualquier cantidad de infinitas obras humanas. Miles de obras humanas, como les habíamos explicado, el infinito ese 8 acostado. No tiene en nada equivalencia a la cantidad de números que se puedan sumar, porque es mucho más, si sumas aritméticamente 1 más 2 igual 3, 3 más 5, 8, puedes sumar cantidades, pero nunca te vas a igualar, nunca se va a igualar el valor del infinito. Entonces, por más que hagas obras humanas, buenas inclusive, de caridad, como hacía la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, obras de humildad, de ser muy humilde, o sea, practicar las virtudes humanas, por eso ha habido santos que ha dado la Iglesia con las virtudes heroicas, inclusive mártires, pero nada de eso se compara a una santidad divina, nada. Por eso inclusive cuando le preguntaban a Jesús sobre Adán y de él qué puesto ocupará en el más allá, es el santo de santos, más santo que cualquier santo humano, contestó Jesús, porque hizo actos divinos. Y un acto divino vale muchísimo más que un acto humano, aunque sea santo. Por eso es más santo que San Francisco, que San Agustín. Adán es más santo que San Agustín, que Santo Tomás de Aquino, que el Padre Pío. Porque lamentablemente estos santos humanos no conocieron estas verdades. Yo, como ingeniero, pues que aprendí las matemáticas, me he dado cuenta de eso, que el infinito, ese 8 acostado, pues, es superior infinitamente a todos los números aritméticos que se puedan sumar. Esta es la causa de que lo haga tan grande. Y luego, ¿no sabes tú que quien se sirve de mi humanidad como medio para ejecutar sus acciones viene a nutrirse de los frutos de mi misma humanidad y alimentarse de mi mismo alimento? Además de esto, ¿no es acaso la buena intención la que hace al hombre santo
y la mala perverso? No siempre se hacen cosas diversas, pero con las mismas acciones uno se santifica y otro se pervierte. Claro. Humanamente hablando también, vale la intención. ¿Cuántas veces hemos actuado así de buena intención y a veces no nos ha salido como esperábamos con esa buena intención, han salido malas cosas? Pero lo que cuenta ante Dios es la intención que pusiste en esa obra, en ese acto. Pues bien, mientras decía esto, dice Luisa, yo veía dentro de nuestro Señor un árbol en pleno verdor, lleno de frutos, y las almas que obraban por agradar solo a Dios y por medio de su humanidad. Las veía dentro de él sobre este árbol, y su humanidad servía de habitación a estas almas, pero cuán escaso era su número. Mire, así estamos, lamentablemente. Son pocas las personas que están unidas a la humanidad de Cristo. Y cuando nos unimos a su humanidad, pues también tenemos ya acceso a su divinidad. Pero se comienza con estas meditaciones, pues valorando la humanidad de Cristo, porque también somos nosotros humanos y tenemos más acceso a esta fusión, pero también con la intención, ahí vale otra vez la pena repetir, con la intención de unirnos plenamente ya a la divinidad de Jesús, porque Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Bien, entonces vamos a continuar con otro escrito. Este es del 3 de febrero de 1929, volumen 25. Y dice, está hablando Luisa, ¿no? Dice, oh potencia de la divina voluntad, que sabes cambiar las cosas, y donde estás tú, haces ver todo bello y bueno. Más bien, con tu luz adornas las penas y las haces ver como perlas singulares y preciosas, que encierran dentro mares de alegría y de felicidad. ¿Cuántas cosas sabes hacer, oh voluntad divina? Bajo tu imperio de luz no se puede hacer otra cosa que callar, amarte y seguirte. Pero mientras mi mente pequeña se perdía en su luz y bajo la opresión tremenda de la privación de Jesús, en cuanto lo he sentido moverse en mi interior, me ha dicho, habla Jesús, hija mía, ánimo, no te abatas. Todo el cielo está fijo sobre ti, y sienten por la fuerza irresistible de mi fiat tal unión contigo, que no pueden hacer menos que mirarte, amarte y concurrir a todos tus actos. Tú debes saber que los ángeles, los santos, la soberana reina, todos son una unidad. No otra cosa es su ser que un acto solo de divina voluntad. Por lo tanto, no se ve otra cosa en cada uno de ellos que voluntad divina. El pensamiento, la mirada, la palabra, la obra, el paso. Así que no se ve otra cosa que fiat. Y esto constituye toda la plenitud de la felicidad de todos los santos. Continúa Jesús y dice, ahora, quien hace y vive en mi voluntad en la tierra es similar a los habitantes del cielo. Esto es todo una unidad. Por eso les decía en otra oportunidad, no hace falta morir para ya gozar de la bienaventuranza de los santos en el cielo, sino ya aquí en la tierra, pero viviendo su adorable voluntad. Entonces ahí sí seremos una sola cosa.
con los viadores y los ya seres que están en el cielo, con los bienaventurados. Pero en una escala mayor, los que vivan del todo en la divina voluntad y hayan muerto, habrá algunos ya, estarán gozando ya de una escala muy grande, infinita ahí en el cielo. Porque en el cielo también hay grados. Entonces, los bienaventurados, los santos de voluntad humana, pues de santidad humana, estarán en un nivel inferior. Inclusive los ángeles estarán en un nivel inferior a aquellas almas que vivieron aquí en la tierra ya el divino querer. Dice, ahora, ¿quién hace y vive en mi voluntad en la tierra? Es similar a los habitantes del cielo. Esto es todo una unidad y forma un solo bloque con ellos. De modo que si el alma viadora, o sea, los que estamos todavía viviendo aquí en la tierra, piensa, los santos piensan junto. Si ama, esta alma viadora, ¿no? Si obra, aman y obran junto, hay tal unión entre esta alma y el cielo que forman todos juntos un solo acto de mi voluntad. Tanto que todos los habitantes celestiales están vigilando para ver lo que hace la criatura en la tierra, para hacer que nada se le escape. Vean, qué maravilla esta revelación que nos hace. O sea, los bienaventurados, Padre Pío, San José, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Francisco, están en el cielo con una, llamémoslo así, una mirada a los viadores, o sea, nosotros que estamos todavía aquí en la tierra. Y si estamos viviendo la divina voluntad, ellos van a sentir ese gozo del divino querer que no tuvieron aquí en la tierra, porque ellos hicieron la voluntad de Dios, que no es lo mismo que vivir la divina voluntad. Porque aquí en la tierra ya se pueden hacer actos divinos unidos a Jesús. Y eso es lo que nos llevará a la gloria para siempre, pero en una escala mayor que los santos humanos. Por eso dice que ellos, los santos humanos de aquí de la tierra que han muerto, que están en la gloria, están pendientes de que nosotros, los que estamos aquí en la tierra, que procuremos hacer esos actos en divina voluntad para que ellos también tengan más gloria. Porque ellos no tenían esa gloria divina y perfecta y divina y eterna, sino una santidad humana que también tiene su gloria, pero de menor escala, digamos. Mi divina voluntad, donde reina, tiene su cielo, ¿no? Y tiene virtud de raptar el cielo a la tierra y la tierra al cielo, y de formar una sola cosa. Por eso, ánimo, no te abatas. Piensa que tienes que obrar con un querer divino y esto debería volverte contenta. Qué hermoso, ¿eh? Como remata este escrito. Por eso, ánimo, no te abatas. Piensa que tienes que obrar con un querer divino y esto debería volverte contenta. Mismo Jesús, la Virgen María, cuánto sufrieron mientras estuvieron aquí con su humanidad en la tierra. La misma pasión de Cristo, los dolores de la Virgen María al verle morir a su Hijo en la cruz, el maltrato que hicieron, las calumnias, las traiciones, todo ese calvario que subió Jesús junto con su madre. Sin embargo, no eran infelices. No, había un gozo interno. ¿Por qué? Porque con esa redención, con ese sacrificio, nos estaba salvando a nosotros, sus hijos.
Entonces, por eso nosotros también, si estamos ahora con muchos problemas, como esto de la pandemia, por ejemplo, que tantas veces me permito decirles, ¿por qué? Porque veo que el mundo actual está totalmente lleno de amargura, de sufrimientos. No sabe ya qué hacer el hombre de hoy con la crisis económica, tantos enfermos, tantos muertos. Y no solamente por esta situación, sino por la situación política, la situación esta de todo el cambio que quieren hacer a nivel mundial, las Naciones Unidas. Todos apuntan al nuevo orden mundial. Por eso dicen muchos expertos que esta pandemia es provocada para eso, para crear el caos, para que venga el confinamiento, venga el temor, y la gente se sienta tan mal que se hará sentir ese clamor de esta gente que ya no tiene ni recursos, que puede causar una explosión social y violenta, revolucionaria, que siempre es del demonio, y buscando quién les libre de todo lo que se está viviendo. Pues así dice mucho experto de que esto es un plan del demonio para preparar la venida del anticristo, porque él vendrá pues a ofrecer lo que ahora ansiamos humanamente y materialmente, ¿no? Pan, techo, trabajo, economía, salud y también los vicios, ¿no? Ahora estamos en la época del anticristo social, porque con esto que se vive, tratando al bien como un mal y al mal como un bien, se han cambiado totalmente los valores humanos y cristianos también, porque si eres verdadero cristiano debes mantener tu fe en que estando con Cristo saldremos triunfadores. Podremos pasar esta prueba que estamos viviendo, pero lamentablemente no está sucediendo esto. Ahora hasta con las iglesias cerradas, ahora con la misa virtual, que ahora también eso se ha degenerado, con la respuesta del hombre cómodo ahora, y se queda ahí, pues, como decía un sacerdote. Ahora hoy en la misa virtual en la cama tomando un café o una Coca-Cola. Miren cuánto dolor tendrá el Señor. Y el diablo estará frotándose las manos. Eso es lo que yo quería. Que ya se manifieste la apostasía, la falta de fe. Ya no se crea en los sacramentos. Se haga una misa virtual light. Ya no hay ese deseo de comulgar ya físicamente. Por eso les decía en otro video, la única solución que nos queda es vivir la divina voluntad. Entonces, a pesar de todo lo que estamos viviendo, y lo reitera aquí Jesús, permanece contenta, le dice, en medio de estas dificultades que tienes como alma víctima. Sí, contenta porque tengo a Cristo en mí y yo en Él. San Pablo, en Gálatas 2:20, dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pero si viviéramos la divina voluntad del todo, diríamos, ya no soy el que obra en mí, sino que Cristo obra en mí y yo obro en Él. Eso. Ahora sí, esa divina voluntad obrante, Cristo que obra en mí, yo obro en Él, se fusiona en un solo querer divino. Y eso nos debe mantener contentos, con mucha esperanza de que teniendo a Cristo lo tengo todo. Y hasta la misma santa, humana, Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante. Todo pasa, solo Dios basta, solo Dios basta. Miren,
Ahora, con estos escritos de Jesús a Luisa Picarreta, pues nos da a entender en todos sus escritos, la mayoría, sé una sola conmigo y no temas. Y aquí ahora en este volumen 25, estate contenta. Claro, porque ya teniendo y viviendo la divina voluntad aquí en la tierra, ya estoy en el cielo. Y eso es lo que muchas veces esperamos y aspiramos, ¿no? Que un día estaremos en el cielo, pero no hace falta morir. Ya el reino de Dios que dejó instaurado ya Luisa, lo podemos hacer realidad, conociendo estas verdades y poniéndolas en práctica. Ese es el secreto, hermanos. Y no estemos como estamos actualmente, sin horizontes, sin esperanzas, ya sin fe y peor, sin caridad. Ahora es sálvese quien pueda. Con toda la situación que vive, inclusive la inseguridad ahora con los ampones, con la pobreza y la delincuencia. La gente vive aterrada. Pero si conocieran este don que Dios nos ha dejado para estos tiempos, otro mundo sería. Inclusive, este estado de cosas, si tú vives la divina voluntad, pondrías con Cristo un basta. Sí, Jesús lo puede hacer con su omnipotencia y su justicia, pero también quiere que colaboremos con Él. Como ya les dije en un video pasado, cuando fue a hacer el milagro de la resurrección de Lázaro, Él pudo quitar la piedra mandando a un ángel o lo que sea, o con una palabra. No, remuevan la piedra. Espera también la colaboración para quitar esa piedra del querer humano, quitar el temor, la angustia, la desesperación. Eso hay que quitar. Vaciarse de uno mismo para que el todo venga a tomar posesión de nosotros, de nuestras vidas. Y entonces sí, ya no tendremos ese miedo, viviríamos una vida serena, feliz, sí, porque más allá de los problemas tenemos esa fe de que Jesús vive en mí y yo en Él. Y entonces seguiremos viviendo el resto de nuestras vidas aquí y en la eternidad, teniéndolo a Jesús para siempre. Él en mí y yo en Él. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, por esta atención que se ha dignado a prestarnos. Y continuaremos con esta serie de videos del Evangelio y la divina voluntad. Iremos tomando de acuerdo a lo que el Señor nos va inspirando. No es que seguimos un orden, por ejemplo, del año litúrgico, de toda la palabra de Dios, no. El Señor me ha puesto aquí en mi mente, en mi corazón, algunos temas de su palabra. Y de eso vamos a ir desarrollando, pero siempre sacando una lección de la palabra de Dios que está en la Biblia, en sus evangelios, pero proyectados siempre a la divina voluntad. Que Dios les pague y buenas tardes.